Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a profundizar en algo verdaderamente apasionante. Vamos a intentar quitarle todas esas capas de familiaridad religiosa a una de las figuras más conocidas de la historia, Jesús de Nazaret, para centrarnos puramente en el personaje histórico. Y es que hablamos de una persona real, alguien que vivió en un clima político increíblemente tenso y cuyas enseñanzas, basadas en el amor radical, lograron desestabilizar por completo el sistema establecido del siglo I. Porque, a ver, que existió es un hecho. Historiadores de su propia época, como el judío Flavio Josefo o el mismísimo Tácito en Roma, ya nos lo confirmaron. Pero el verdadero misterio, la gran pregunta que nos tenemos que hacer aquí es ¿cómo narices logra un campesino, sin un ejército, sin una sola moneda y sin ningún tipo de estatus, conquistar el Imperio Romano? Es decir, ¿cómo cambia por completo el rumbo de toda la civilización occidental alguien que venía de lo más bajo? Bueno, pues entremos en la sección 1, un mundo que esperaba a un guerrero. Y es que para entender este impacto tenemos que situarnos en el auténtico polvorín político que era la Judea del siglo I bajo la ocupación romana. Imaginaos el panorama. Tras la muerte de Herodes el Grande, estallan rebeliones masivas por todas partes. ¿Cuál es la respuesta de Roma? Brutalidad absoluta. Literalmente llenaron los caminos de crucifixiones a modo de advertencia para sofocar cualquier intento de revuelta. Y claro, esta represión tan bestia empujó a figuras como Judas el Galileo a crear, allá por el año 6 después de Cristo, la insurgencia de los celotes. Era un momento en el que el pueblo estaba desesperado, asfixiado, suplicando a una intervención divina. Entonces, con este nivel de opresión y violencia continua, ¿qué esperaba la gente? Pues lógicamente a un rey guerrero, un libertador político de la línea de David que llegara con un ejército enorme para echar a los romanos a patadas. Pero la realidad fue totalmente desconcertante. Lo que llega es un humilde artesano, un campesino de clase baja, un tectón, nacido nada menos que en un pesebre. Fue un inicio desde lo más bajo, en un mundo que solo entendía el idioma de las espadas y la fuerza. Pasamos a la sección 2, la ética radical de Jesús. Tras aislarse 40 días en el desierto, donde rechazó las típicas tentaciones del poder político y la gratificación inmediata, este hombre vuelve a la sociedad con un mensaje contracultural que literalmente le daba la vuelta a todo. Fijaos en su famoso Sermón de la Montaña y en eso de bendecir a los pobres. Es algo que ha generado unos debates filosóficos monumentales a lo largo de los siglos. Por un lado tenemos al filósofo Friedrich Nietzsche, que no se mordía la lengua, diciendo que esto era pura moral del resentimiento. Básicamente argumentaba que los débiles y oprimidos se inventaron esto para disfrazar su propia impotencia y convertir su pobreza en virtud. Pero ojo, por otro lado, el Papa Benedicto XVI defiende esto como la vía suprema del amor, advirtiendo algo muy clave: si convertimos la riqueza y el poder en lo único que importa, acabamos de cabeza en el totalitarismo y pisoteando al ser humano. Y además, hay un paralelismo filosófico fascinante. Pensad en esa conocidísima frase del Padre Nuestro: hágase tu voluntad. Pues bien, esto conecta directamente con el concepto del amor fati, que significa amar el propio destino. No se trata de resignarse de forma pasiva, para nada. Es una aceptación activa y pacífica de las cartas que te ha repartido la vida. Aprender a transitar las dificultades sin dejarte consumir por la amargura y el resentimiento cuando la realidad, sencillamente, no coincide con tus expectativas. Lo que nos lleva a la sección 3, desafiando al poder establecido. Porque claro, todas estas ideas tan bonitas y filosóficas no tardaron en chocar de frente y de forma muy violenta con la élite religiosa del momento, los fariseos y escribas. El choque venía por la manera en que aplicaban la ley religiosa. Imaginad a Jesús sanando deliberadamente en sábado, el día sagrado de descanso, y soltando aquello de que el sábado se hizo para la humanidad y no la humanidad para el sábado. Con esto estaba dinamitando un sistema de obediencia ciega y mecánica. Básicamente estaba diciendo, a ver, las reglas están para servir a las personas. La vida y la compasión van siempre por delante de la burocracia. Un mensaje que, si lo pensáis, sigue siendo tremendamente relevante hoy en día, ante ciertas presiones sociales. Y la disrupción no quedó solo ahí. A través de la famosa parábola del buen samaritano, redefine por completo la propia palabra prójimo. Ya no es solo el que piensa como tú, tu compatriota o el de tu propio grupo. Te exige romper tus burbujas ideológicas y cruzar fronteras muy arraigadas para ayudar a cualquiera que lo necesite, mostrando compasión, incluso hacia tus propios enemigos. Así llegamos a la sección 4, la colisión en Jerusalén. Aquí es el punto de no retorno. Es donde pasa de ser un maestro rural que resultaba algo incómodo a convertirse en una amenaza crítica para el sistema. Y esto ocurre cuando llega a Jerusalén durante la Pascua, el núcleo absoluto del mundo judío. Allí, en el mismísimo templo, que era el corazón de la fe, pero estaba controlado por élites amigas de Roma como el sumo sacerdote Caifás, Jesús monta un escándalo sin precedentes. El atrio de los gentiles se había vuelto un mercado de cambistas.
Él llega, echa a todos los mercaderes a la fuerza y lo llama cueva de ladrones. Por si fuera poco, profetiza que el templo será destruido y dice que su propio cuerpo es el nuevo santuario. Con esta acción, le estaba dando un golpe directísimo a la alianza económica y política entre los líderes religiosos y los romanos. Claro, después de eso, todo se precipita a una velocidad de vértigo. Fijaos en la secuencia de los hechos. Hace una entrada triunfal en Jerusalén, purifica el templo, celebra la última cena y de repente el arresto en el huerto de Getsemaní. Las autoridades estaban aterrorizadas, de verdad. Sabían que este hombre tenía tantos seguidores que en plena Pascua podía desencadenar un motín brutal, un motín que le daría la excusa perfecta al Imperio Romano para intervenir militarmente y arrasar con el templo y con toda la nación. Esto nos introduce en la quinta sección, dos Mesías y la cruz. Una vez arrestado, el Sanedrín lo condena inicialmente por blasfemia, por eso de reclamar autoridad divina. Pero había un problema. Para poder ejecutarlo legalmente necesitaban a los romanos, así que se lo llevan al gobernador Poncio Pilato, pero cambiando los cargos por completo. Ahora lo presentan como un rebelde político que dice ser rey. Y aquí es donde se da uno de los momentos con mayor simbolismo de toda la historia. Pilato le da a la multitud la opción de elegir. Y fijaos entre quiénes tenían que elegir. Dos visiones de salvación totalmente opuestas. Por un lado, Jesús de Nazaret, el maestro pacífico, el Mesías del amor radical y la abnegación. Y por el otro, Jesús Barrabás, un revolucionario violento, un terrorista para Roma, cuyo nombre, de forma increíblemente irónica, significaba literalmente Hijo del Padre. Y ya sabemos cómo acaba la historia. La multitud elige al revolucionario violento enviando al maestro a la cruz. Y es justo ahí, en el momento de su ejecución, donde pronuncia esa famosa frase: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Es alucinante porque lleva su propia ética extrema a la práctica real, perdonando a sus propios verdugos. Esto nos recuerda muchísimo a lo que decía el filósofo Jacques Derrida, que el perdón verdadero, el que no es una simple transacción, solo tiene sentido y valor cuando se aplica frente a lo absolutamente imperdonable. Llegamos por fin a la última sección, un legado global perdurable. Toda esta ejecución de un humilde carpintero estaba fríamente calculada para extinguir el movimiento de raíz y que cayera en el olvido. Sin embargo, pasó exactamente lo contrario. Fue un efecto dominó que, sinceramente, rompe todos los esquemas históricos. Por un lado, el templo de piedra fue efectivamente arrasado por los romanos en el año 70, tal y como temían las élites. Pero por otro, sus discípulos empezaron a propagar a los cuatro vientos la narrativa de la resurrección y ese mensaje de amor incondicional. Y al abandonar por completo la lógica de la violencia, este movimiento logró algo impensable. En apenas 300 años, conquistaron al mismísimo Imperio Romano que había crucificado a su fundador, haciendo que adoptaran su religión. Y todo esto nos deja con una reflexión brutal para cerrar. Viendo cómo un mensaje tan basado en el amor radical y desinteresado logró hacer temblar hasta los cimientos de los imperios más poderosos del mundo antiguo, os planteo la siguiente pregunta. Si una figura como Jesús apareciera hoy en día en nuestra sociedad moderna, tan llena de sus propias ideologías inflexibles y estructuras de poder intocables, ¿creéis que tendría alguna oportunidad? ¿Estaríamos realmente dispuestos a escuchar a un disruptor tan radical o acabaríamos haciendo exactamente lo mismo? Sin duda, es algo que te deja pensando.